Introducción para Pinhas. Pinhas entró en acción cuando nadie más supo qué hacer. El príncipe de una de las tribus descaradamente mantuvo relaciones con una midianita ante la vista del público y comenzó una plaga en el pueblo. Fue un acto tan sórdido y asombroso que nadie supo cómo reaccionar. Nadie recordaba lo que la Torá exigía en tal situación. De acuerdo con el Talmud, cuando Pinhas vio lo que estaba ocurriendo, recordó la regla de que el celoso de Hashem puede tomar la ley en sus manos y atacar a un hombre que tiene relaciones con una mujer gentil. Con la bendición de Moshe, Pinhas mató al hombre y a la mujer de un solo golpe y la plaga terminó. Por este acto valiente, Hashem recompensó a Pinhas con su pacto de paz y el sacerdocio eterno. ¿Por qué la Torá menciona en este contexto que Pinhas descendía de Aarón? La reacción pública al acto de Pinhas no fue positiva. La gente recordaba que Pinhas descendía por un lado de Aarón, pero por el otro lado descendía de Yitro, y consideraron que su acto violento era una señal de su línea sanguínea de Yitro. Miren a este hijo de idólatras. Como tuvo la audacia de matar a un príncipe hebreo, dijeron. Por eso la Torá remonta su genealogía a Aarón, para mostrar que su acto fue correcto. Sin embargo, quedan signos de pregunta. Nadie negó ni olvidó que Pinhas era un nieto de Aarón. Lo acusaron de actuar como lo hubiera hecho su abuelo materno, el idólatra Yitro, y no como hubiera actuado Aarón, su abuelo paterno, quien amaba la paz. La gente argumentó que había quedado claro que en Pinhas dominaba su sangre pagana. ¿De qué manera la declaración de Hashem respecto a que él era descendiente de Aarón reivindicó y exoneró a Pinhas? Cuando Hashem declaró en esta situación que Pinhas era descendiente de Aarón, él estaba diciendo claramente que esa fue la línea sanguínea que lo llevó a cumplir ese acto extremo. Aarón mismo hubiera llegado corriendo al campamento con su lanza, dispuesto a matar a los dos transgresores de un solo golpe. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser que quien amaba la paz tanto como Aarón pudiera cometer un acto tan violento? La historia describe a Aarón como alguien que ama la paz y persigue la paz. ¿Qué significa esta descripción dual? Ella refleja dos aspectos de la personalidad de Aarón. Por un lado, él amaba la paz, era un hombre que difundía armonía y paz entre las personas. Pero a veces tenía que perseguir la paz, tenía que alejar la paz, cuando eso era lo correcto. La verdadera paz, Shalom, es la manifestación de un estado de perfección, Shalem. El compromiso con lo imperfecto no lleva a la paz verdadera. En ese caso, al enfrentar lo malo, lo despreciable, la búsqueda de la paz demandaba que Aarón dejara de lado una respuesta aparentemente pacífica con las fuerzas del mal. En ese caso, era necesario que dejara de lado esa paz, que la alejara del campamento. Solo entonces sería posible llegar a un estado de paz verdadera, un estado de paz entre el pueblo de Israel y su Padre en los cielos. Algo similar desde una perspectiva un poco diferente. ¿Por qué Hashem recompensó a Pinhas con mi pacto de paz? Pinhas acababa de cometer un acto violento, aunque muy encomiable, de defensa del honor divino. Por lo tanto, debería haber sido recompensado con el pacto de celo divino. ¿Por qué su pacto de paz? Imagina a un valiente soldado que regresa del campo de batalla después de haber vencido heroicamente al enemigo. ¿Le daríamos una medalla de honor o el Premio Nobel de la Paz? ¿Acaso Pinhas era un candidato para el Premio de la Paz? La respuesta es que Pinhas restauró la paz verdadera entre el pueblo y Hashem. Si eso requería un acto violento, que así fuera. El amante de la paz tendría que cometer un acto violento para alcanzar el objetivo superior de la paz verdadera. A veces, el camino hacia la paz verdadera no es muy pacífico. A menudo, escuchamos críticas a los grandes rabinos que adoptan posturas doctrinarias sobre diversos temas. La gente se queja. ¿Por qué tienen que crear discordia? ¿Por qué tienen que comenzar discusiones?
¿Por qué no pueden dejar las cosas como están? ¿Eso es paz? Conocemos estas quejas. Las hemos escuchado desde que el pueblo se burló de Pinhas en el desierto. Hachem respondió a estas quejas diciéndonos que la forma en que actuó Pinhas es el camino de la paz. Sus actos fueron dignos del pacto de paz. También en la actualidad, los rabinos que defienden la verdad, la integridad de la Torá, son quienes propagan la paz verdadera entre el pueblo de Israel. Por debajo de la paracha de esta semana, hay una historia excepcional. Ella tiene lugar en el contexto de la plegaria de Moshe, para que Hachem nombre un sucesor como líder del pueblo de Israel. Una alusión fue dada en las palabras de Hachem a Moshe. La verás, y después tú también, serás recogido a tu pueblo, como fue recogido tu hermano Aarón. La palabra aparentemente superflua también, y comenta que Moshe deseó morir tal como había muerto Aarón. ¿En qué sentido Moshe envidió a Aarón por morir? ¿Quería una muerte indolora, tal como la de Aarón? Sin duda no era eso. Moshe no le temía al dolor. ¿Envidió la popularidad de su hermano? Está escrito que cuando murió Aarón guardaron duelo todos los hijos de Israel, algo que la Torá no dice en el caso de Moshe. Pero esta no puede ser la respuesta. Moshe sabía que el liderazgo no implicaba popularidad. Él no buscaba ser popular. No podría haber hecho lo que hizo y lograr ser popular. Lo que probablemente es la interpretación correcta, nos indica que Aarón tuvo el privilegio de saber que sus hijos seguirían sus pasos. Su hijo Elíasar fue nombrado gran sacerdote cuando Aarón todavía vivía. De hecho, hasta la actualidad los Kohanim son descendientes directos de Aarón. Moshe anhelaba ver que uno de sus hijos, Gershom o Eliezer, tomara su lugar como líder del pueblo. Pero eso no ocurriría. El pasaje en el cual Moshe le pide a Hachem que nombre un sucesor, viene directamente después de la historia de las hijas de Tzelofejad, quienes pidieron que les permitieran heredar su porción de la tierra de Israel, la que hubiera recibido su padre de no haber muerto. Se conectan los dos episodios. Cuando Moshe escuchó que Hachem le dijo que diera la herencia de Tzelofejad a sus hijas, él se dijo: llegó el momento de que yo también solicite lo mío, que mis hijos hereden mi posición. Hachem le respondió: esto no es lo que yo he decidido. Yehoshua, Josué, es digno de recibir la recompensa por su servicio, ya que él no se apartaba de la tienda. A esto se refiere lo que dijo el rey Salomón: el que cuida la higuera, comerá su fruto, y el que espera a su maestro, será honrado. Moshe no obtuvo lo que pidió. De esta forma, con sus oídos sintonizados a cada matiz, los sabios reconstruyen una narrativa que se encuentra por debajo de la superficie del texto bíblico. ¿Qué ocurrió con los hijos de Moshe? ¿Acaso el máximo líder de Israel, por dentro se sintió desilusionado porque sus hijos no heredaron su puesto? ¿Cuál es el mensaje más profundo que nos comunica el texto? ¿Hay algo de relevancia en la desilusión de Moshe? ¿Hachem lo consoló de alguna manera? Moshe y Aarón personifican los dos grandes roles en la continuidad judía, Orim y Morim, padres y maestros. Un padre transmite la herencia judía a sus hijos, un maestro hace lo mismo con sus discípulos. Aarón era el padre arquetípico, Moshe era el gran ejemplo de un maestro. Hasta el día de hoy lo llamamos Moshe Rabenu, Moshe nuestro maestro. Aarón fue sucedido por su hijo, Moshe, por su discípulo, Yehoshua, Josué. En varios lugares, los sabios enfatizan que el liderazgo de Torá no pasa automáticamente a lo largo de las generaciones. El Talmud dice: ten cuidado de no menospreciar a los hijos de los pobres, porque de ellos saldrá la Torá, como está escrito. El agua fluirá de sus cubetas, lo que significa de los pobres entre ellos, dice la Torá. ¿Y por qué no es habitual que los eruditos den a luz niños que sean eruditos? No se puede decir que la Torá sea su legado, ya que no deberían ser arrogantes con la comunidad, porque actúan con prepotencia hacia la comunidad. Si el liderazgo de la Torá fuera una dinastía,
algo que se hereda de padres a hijos, el judaísmo se hubiera convertido muy pronto en una sociedad de privilegios y jerarquías. Los sabios se oponían rotundamente a esta posibilidad. Todos tienen una porción en la Torá. Es el patrimonio compartido de todos los judíos. Israel fue coronado con 3 coronas, la corona de la Torá, la corona del sacerdocio y la corona de la soberanía. La corona del sacerdocio fue entregada a Aarón. La corona de la soberanía fue entregada a David. Sin embargo, la corona de la Torá es para todo Israel, como decimos. Moshe nos ordenó la Torá como un patrimonio para la congregación de Jacob. Quien la desea, puede obtenerla. No supongas que las otras 2 coronas son más importantes que la corona de la Torá, porque fue dicho: por mí, los reyes reinan, y los príncipes decretan justicia. Por mí, los príncipes gobiernan. De aquí aprendemos que la corona de la Torá es más importante que las otras 2 coronas. Esta es una de las grandes declaraciones igualitarias del judaísmo. La corona de la Torá está disponible para todo el que la busque. Hubo sociedades que buscaron crear igualdad, distribuyendo de forma equitativa el poder o la riqueza. Ninguna de estas sociedades tuvo completo éxito. El enfoque judío es diferente. Una sociedad en la que todos tienen la misma dignidad, es una en la cual el conocimiento, la clase más importante de conocimiento, es decir la Torá, el conocimiento de cómo vivir, está disponible igualmente para todos. Desde los comienzos del tiempo, hasta la actualidad, el pueblo de Hashem estuvo constituido por una serie de comunidades, construidas alrededor de escuelas, mantenidas por fondos comunitarios para que nadie fuera excluido. Los sabios establecen una fuerte comparación entre el hogar y la escuela, el padre y el maestro. Así, por ejemplo, cada erudito de Israel tiene la obligación de enseñar a todos los discípulos que quieran que él les enseñe, incluso si no son sus hijos, como fue dicho. Y las enseñarás con diligencia a tus hijos. De acuerdo con la autoridad tradicional, la expresión tus hijos incluye a los discípulos, porque los discípulos son llamados hijos, como fue dicho. Y los hijos de los profetas se adelantaron. Segunda de Reyes 2 versículo 3. En el mismo sentido, tal como a la persona se le ordenó honrar y reverenciar a su padre, así también está obligado a honrar y reverenciar a su maestro, incluso más que a su padre, porque su padre le dio la vida en este mundo, mientras que su maestro le instruye la sabiduría que le asegura la vida en el mundo venidero. La conexión también funciona en la dirección opuesta. Consistentemente a lo largo de los libros de Moshe, el rol de un padre es definido en términos de enseñanza e instrucción. Deberás enseñar esto diligentemente a tus hijos. Y será que cuando tu hijo te pregunte, entonces debes decirle. La educación es una conversación entre las generaciones, entre padre e hijo. En el versículo de la Biblia que explica por qué Abraham fue elegido como el padre de una nueva fe, dice: lo he elegido, porque él dirige a sus hijos y a su casa, para que los sigan cumpliendo en los caminos de Hashem, haciendo lo que es correcto y justo. Abraham fue elegido para ser tanto un padre como un educador. Por lo tanto, a Moshe se le negó la oportunidad de ver a sus hijos heredar su rol, para que su desilusión personal se convirtiera en una fuente de esperanza para las futuras generaciones. El liderazgo de Torá no es la prerrogativa de una élite. No se transmite por una sucesión dinástica. No está confinada a aquellos que descienden de grandes eruditos. Está abierta para todos, si lo deseamos y si le dedicamos nuestro mejor esfuerzo de energía y tiempo. Pero a la vez, Moshe recibió un gran consuelo. Así como hasta el día de hoy, los Kohanim son los hijos de Aarón, así también todos los que estudian Torá son los discípulos de Moshe. Algunos tienen el privilegio de ser un padre, otros, el de ser un maestro. Estas son 2 maneras en las que algo de nosotros perdura para el futuro. Padre, como maestro, o maestro, como padre, estos son los mayores roles del judaísmo. Uno fue inmortalizado,
por Aarón, el otro por Moshe. Shabbat Shalom. Resumen Parachá Pinhas. La Parachá comienza con la recompensa de la Keuná, sacerdocio, que recibió Pinhas, después de su valiente acto en defensa del honor de Hashem, al eliminar a Simbi y detener la plaga que estaba diezmando al pueblo de Israel, como consecuencia de su pecado con las mujeres de Midian. La Parachá termina con una larga descripción de los sacrificios diarios, de Shabbat y de Yom Tov. La secuencia de los temas en la Parachá deja claro cómo es lógico pasar de un tema al siguiente. Después de detallar la recompensa de Pinhas y la venganza que debían cobrarse contra el pueblo de Midian, los versículos describen cómo Hashem le ordenó a Moshe censar el pueblo, después de que la plaga eliminara a una gran cantidad de sus miembros. Una vez terminado este último censo, antes del ingreso a la tierra de Israel, Hashem le ordena a Moshe dividir la tierra entre el pueblo, de forma proporcional al tamaño de cada tribu. Cuando este último tema se organiza, y el pueblo está listo para entrar a la tierra, Hashem le dice a Moshe que llegó el momento en que él debe morir, y que Yehoshua, Josué, el discípulo principal de Moshe, asuma el cargo. Inmediatamente después de esto, viene la explicación de los sacrificios, lo cual se entiende, porque es el aspecto central de estar en la tierra de Israel. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos si no existe una conexión más directa y sustancial entre los temas con los que la Parachá comienza y termina. Para comenzar, los Kohanim son quienes realizan el servicio en el Beit Hamikdash, y Pinhas recibió el elevado estatus de la Keuná. Este ya es un factor razonable que conecta a ambos temas. Pero quizás la siguiente pregunta profundizará aún más nuestro entendimiento del tema. ¿Qué tiene el servicio que hace que sea una recompensa tan adecuada para el valiente acto de Pinhas de santificar el nombre de Hashem y salvar al pueblo de mayor destrucción? El versículo describe el regalo de la Keuná como un Brit Shalom, un pacto de paz. Nuestros sabios enseñan que el primero y más grandioso de los Kohanim, Aarón HaKohen, fue por excelencia el que ama la paz y busca la paz. Pareciera que el estatus de Keuná está intrínsecamente ligado al atributo de Shalom. Los sabios también nos dicen que los sacrificios traen Shalom, paz, entre Hashem y sus criaturas. Al cumplir su voluntad, al llevar sacrificios, obtenemos su gracia. La pregunta que muchos harán es: ¿por qué esta mitzvah en particular? ¿No cumplimos la voluntad de Hashem cuando hacemos cualquier mitzvah de la Torá? Entonces, ¿qué tiene de especial la mitzvah de llevar sacrificios para generar esta relación armoniosa entre el Creador y sus criaturas? El hecho de llevar un sacrificio es equiparable a sacrificarse a uno mismo a Hashem. El individuo que lleva el sacrificio debe entender que el animal tomó su lugar y que en realidad él mismo debería haber sido sacrificado a Hashem. Pero dado que la voluntad de Hashem es que vivamos y crezcamos, y no que nos sacrifiquemos a él, esto es lo más cerca que podemos llegar a esa completa y absoluta entrega. A partir de esta explicación de la mitzvah de los sacrificios, podemos entender por qué es esta mitzvah en particular la que genera un favor especial y forja una relación profunda y armoniosa entre el Creador y sus criaturas. Cuando el pueblo pecó con las mujeres de Midian, eso causó un gran disgusto a Hashem. Cuando Pinhas llevó a cabo su poderoso acto, restauró el delicado equilibrio de Shalom entre Hashem y su pueblo. A Pinhas no le resultó simple hacer lo que hizo. El hombre al que eliminó era un jefe de alto rango, y muchas personas censuraron con severidad a Pinhas por su audacia. De hecho, no es para nada una exageración decir que Pinhas arriesgó su propia vida al actuar. Pero estuvo dispuesto a hacerlo. Estuvo por completo dispuesto a sacrificar su propia vida para restaurar la relación armoniosa entre Hashem y su pueblo. En este sentido, la Parachá culmina con la mitzvah, que es representada eternamente por el acto heroico de Pinhas, de devoción absoluta a Hashem y a su pueblo. Pinhas, con su entrega total por el bien de Hashem y de su pueblo, realmente mereció ser recompensado con la oportunidad eterna de realizar la boda, de llevar el sacrificio que manifiesta esa expresión de entrega completa a Hashem,
y de esta forma crear y mantener el Shalom entre Hashem y el pueblo de Israel. Después de procesar la noticia de que no llevaría a los Bene Israel a la tierra de Canaán, debido a que él y Aarón habían pecado en Mei Meribá, Moshe le pide a Hashem que designe un sucesor. En su diálogo con Hashem, Moshe se dirige a él con un apelativo extraño. Elohe y Arrojot, Dios de los espíritus. 2 versículos más adelante, Hashem le dice a Moshe que tome a Yehoshua, Josué, un hombre que tiene Ruaj, y lo nombre como líder. El rol del Ruaj claramente es esencial en la narrativa, pero no queda claro exactamente qué es, ni por qué es tan importante. En el Tanaj, dependiendo del contexto, el término Ruaj puede significar diversas cosas, incluyendo viento, aliento, espíritu, sentimientos o voluntad. Aquí, se entiende el término como una referencia a la personalidad general de las personas. Hashem es un Dios de Ruaj, esto significa que la personalidad de cada individuo queda revelada ante él. Él debe nombrar un líder que sea capaz de tolerar a cada persona, basado en su propia constitución. Yehoshua, Josué, es una persona que tiene Ruaj, es decir, que puede conducirse de una manera que sea adecuada con cada individuo. La descripción de las habilidades necesarias para ser un líder es sorprendente en 2 aspectos. Por un lado, el cuidado y la preocupación que el líder debe tener por todos sus seguidores. Ante esto, se enfatiza la importancia de entender las innumerables diferencias entre cada individuo y la obligación de adaptarse a cada uno. El líder no solo decide una política para las masas y deja que algunos se caigan entre las gradas. El líder debe tener en cuenta a cada persona. El segundo aspecto pareciera ser paralelo a las construcciones de inteligencia social y emocional. En términos generales, la inteligencia emocional incorpora la capacidad de leer y manejar las emociones, tanto en uno mismo como en los demás. La inteligencia social abarca habilidades verbales y auditivas, una profunda comprensión de las situaciones sociales, y la capacidad de insertarse efectivamente en esos contextos. La descripción de Ruaj resalta la necesidad de comprender las profundidades de la personalidad del otro, y manejarse a sí mismo y a los demás, de forma acorde. La investigación de la psicología educativa, así como de la psicología industrial y organizacional, demuestra cuán importantes son estas habilidades para los líderes y educadores, pero la pregunta es, ¿cómo se obtienen estas habilidades? Una respuesta es que tener Ruaj simplemente es un regalo de Hashem. Uno lo tiene o no lo tiene. Todo lo que podemos hacer es rezar y esperar que Hashem nos otorgue esas habilidades. De hecho, un precedente de esta idea la encontramos cuando Hashem tomó parte del Ruaj de Moshe y lo colocó sobre los ancianos hasta que ellos lo absorbieron. Números 11 versículo 17. Sin embargo, este no fue el mismo procedimiento que tuvo lugar con Yehoshua, Josué. Aparentemente Yehoshua, Josué, ya contaba con estas cualidades, por lo que no necesitó que se las otorgaran con intervención divina. Por eso en referencia a Yehoshua, Josué, Hashem le dijo a Moshe, Kaj leja, toma para ti, como diciendo, no vengas a mí, para que yo lo nombre y de una vez prepáralo para el liderazgo. Yehoshua, Josué, ya contaba con las habilidades, porque había pasado años observando el comportamiento de Moshe y modelando su propio comportamiento de acuerdo a lo que veía en su maestro. La mayoría de las personas de alguna forma, ya sea en casa, en el trabajo o en la escuela, adoptamos el puesto de líder. De esta narrativa aprendemos que necesitamos ser una persona de Ruaj, cuidarnos y preocuparnos por cada persona que guiamos, tratar de entender su psicología interna, usando nuestra inteligencia emocional y social, y relacionarnos con cada uno de forma acorde. La buena noticia es que esta habilidad se puede enseñar y aprender, lo que hace que valga la pena invertir nuestro tiempo y recursos, si queremos llegar a ser líderes más efectivos como lo fue Moshe, y como lo aprendió a hacer Yehoshua, Josué. Shabbat Shalom.